Invertir en la bolsa es un camino lleno de aprendizajes. Al principio todos cometemos errores, nos dejamos llevar por la emoción y tomamos decisiones impulsivas. Pero con el tiempo la experiencia nos enseña que el éxito de las inversiones no se trata solo de encontrar la mejor oportunidad, sino de aplicar principios sólidos y tener una estrategia bien definida. Después de 5 años invirtiendo en la bolsa aprendí muchas lecciones valiosas que hoy quiero compartir con vos. Si estás empezando a invertir en la bolsa o incluso si ya llevas un tiempo invirtiendo en la bolsa, este video te va a ayudar a evitar errores costosos y a construir un camino financiero mucho más sólido. Una de las mejores cosas que aprendí es que lo mejor es invertir a largo plazo, porque la bolsa no es el lugar donde puedes hacer plata rápida. Muchas personas entran a la bolsa con la intención de comprar una acción y venderla al día siguiente generando mucha plata, pero la realidad es que las mejores inversiones se construyen con el tiempo. Hasta Warren Buffett te dice que su periodo de inversión favorito es para siempre. Y la historia demuestra que los inversores que mantienen sus posiciones o invierten a largo plazo les va mucho mejor que a los inversores que invierten a corto plazo o hacen trading. Entonces me parece que lo mejor es que cuando vos compres una acción e inviertas a largo plazo en una empresa sólida, solvente y rentable, no te preocupes si ves muchas variaciones en el precio a corto plazo. O sea, básicamente no te preocupes si sube o si baja mucho en el día, porque eso en realidad es recontra normal. Lo importante al invertir en una acción es analizar su potencial a futuro y permitir que el tiempo haga el trabajo. Porque normalmente si vos elegiste una buena empresa, las acciones a largo plazo tienden a subir. Si vos hubieses invertido en Amazon en el año 2000, hubieses visto que su precio cayó casi un 90% durante la burbuja de los .com. Pero si hubieses mantenido la ganancia en lugar de haber vendido como la mayoría de las personas hizo, hoy tendrías una ganancia mucho más grande. Entonces lo que yo aprendí en mis 5 años invirtiendo es que hay que invertir en empresas con buenos fundamentos, no dejarse llevar o no vender los activos por las caídas temporales y por último tener paciencia en el largo plazo. Bien, la segunda cosa que aprendí en mis 5 años invirtiendo es que la paciencia es clave. La bolsa de valores no es un casino donde vos ganas plata de la noche a la mañana y uno de los errores que cometen la mayoría de los inversores es vender los activos demasiado rápido. La realidad es que el mercado tiene muchos altibajos y muchas veces las acciones de una buena compañía pueden caer un 20 o incluso un 50% sin que eso signifique que la compañía está en problemas o que es una mala compañía. La diferencia entre un buen inversor y un mal inversor es que justamente el primero tiene paciencia y no toma decisiones impulsivas. Por ejemplo, durante el 2020 el mercado cayó un montón y muchos inversores vendieron por miedo, pero justamente los que tuvieron paciencia y mantuvieron sus posiciones vieron justamente cómo el mercado se terminó recuperando y alcanzó nuevos máximos en 2021. Entonces me parece que lo más importante que yo saqué de toda mi experiencia como inversor es no tomar decisiones basadas en el miedo. Si vos crees en una empresa, si vos crees que la empresa es rentable y es solvente, dale tiempo para crecer. No vender la acción o el CDR o cualquier cosa solo porque esté bajando. Y obviamente recordar que justamente en el largo plazo el mercado tiende a subir. Otra cosa que me quedó mucho de toda esta experiencia invirtiendo es no diversificar en exceso. O sea, tener una diversificación moderada. Cuando empecé a invertir justamente pensaba que para reducir el riesgo de una inversión tenía que diversificar. Pero después me di cuenta que si bien hacerlo en principio está bien, en exceso puede ser un problema. Ponele que tenés 50 acciones en tu portafolio. Es muy difícil seguirlas a todas. Además, si alguna de ellas se dispara y termina subiendo un montón, el impacto en tu portafolio normalmente es mínimo porque justamente estás muy diversificado. Un inversor que tiene 5 o 6 empresas bien estudiadas puede obtener mucho mejores rendimientos que un inversor que tenga 50 acciones sin entender realmente en lo que invierte. O sea, para mí lo mejor es tener pocas empresas pero mucha plata en esas empresas, a tener muchas empresas y poca plata en cada una de ellas. O sea, no diversificar en exceso, porque a veces calidad es mucho mejor que cantidad. Bien, la próxima cosa que yo aprendí es no seguir a la multitud. La verdad es uno de los errores en bolsa más conocidos y más comunes de todos, es invertir en algo porque todos lo están haciendo. Muchas veces cuando un activo está en boca de todos, significa que ya subió mucho y justamente el verdadero momento de comprar ya pasó. La mayoría de las personas cuando invierten normalmente entran tarde, o sea, entran cuando justamente ya todos invirtieron y terminan perdiendo plata cuando el precio ya subió un montón y la burbuja explota. Por ejemplo, en 2021 criptomonedas como Dogecoin subieron un montón porque justamente la gente las compraba por la moda. Pero en 2022, justamente un año después, cuando el entusiasmo desapareció, las criptomonedas terminaron cayendo un 80% o a veces más. Entonces lo más importante que yo aprendí por las malas es no invertir cuando todos inviertan. Y otra cosa muy importante, analizar los fundamentos de la empresa antes de comprar. Bien, otra cosa que yo aprendí es que los bonos o las obligaciones negociables y las acciones o los CDRs tienen que estar en la misma proporción. A ver, básicamente con esto es que no pongas toda tu plata en un solo activo. Asegúrate determinados intereses. Básicamente no apostar o no invertir todo tu dinero en renta variable. Poner una partecita en renta fija. Básicamente con esto tenés un porcentaje de ganancias asegurado, que básicamente son los intereses que te da la renta fija. Por eso me parece que un portafolio equilibrado debería tener los dos activos. Normalmente las acciones ofrecen mucha mayor rentabilidad pero son más riesgosas y justamente los bonos dan estabilidad pero tienen mucho menores retornos. Por eso me parece que un portafolio equilibrado debería tener los dos
dos activos. Dividilo como vos quieras, puede ser 80-20, 90-10, 50-50, o sea, lo que vos quieras. Pero me parece que es muy importante tener los dos activos. Ni tirar todo a renta fija, ni tirar todo a renta variable. Bien, el próximo es que la educación financiera es muy importante. O sea, nadie nace sabiendo invertir. Pero la diferencia entre un inversor exitoso y uno que no es exitoso es justamente el conocimiento que tengan. Te lo digo porque a mí me pasó. O sea, no mandarte a la bolsa sin conocimientos. O no invertir en lo que no conoces. O sea, básicamente si vos no sabes nada de inversiones, no sabes cómo comprar o vender activos, no sabes cómo analizarlos, no te metas a invertir en activos. Te lo digo por experiencia. Yo en mis primeros meses me puse a comprar y vender acciones, no sabía ni cómo analizarlas. Entonces terminé perdiendo un montón de plata. El punto que quiero hacer es que justamente la educación financiera es clave y nadie debería invertir sin saber primero analizar acciones. Bien, el próximo es no invertir en cosas que no conozcas. Uno de los errores más penosos o más graves que cometí fue invertir en empresas solo porque parecían rentables sin siquiera analizarlas. O sea, si no entendés cómo hace una empresa para generar dinero, en mi opinión, no deberías invertir en esa empresa. O sea, antes de invertir en una empresa deberías responder las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿cómo gana dinero? En segundo lugar, ¿cuál es su ventaja competitiva? Y en tercer lugar, ¿cuál es la misión de su negocio? Más que buscar la inversión perfecta, deberías evitar cometer errores. O sea, en lugar de obsesionarte con encontrar la mejor inversión del mundo, céntrate en evitar cometer errores tontos. Porque muchos inversores normalmente pierden dinero no porque justamente elegir malas acciones, sino porque cometen errores como vender por pánico, sobrediversificar o no estudiar lo suficiente a la empresa. Entonces me parece que es más importante evitar errores tontos o no hacerle caso a tus filtros que justamente buscar inversiones perfectas. Porque te digo la verdad, normalmente es muy difícil encontrar la inversión perfecta. O sea, yo me enfocaría más en la gestión de riesgo que en buscar la mejor inversión. Bien, la próxima me parece muy importante es no gastar el dinero que nosotros ganemos con las inversiones. Bien, otra cosa que yo aprendí me parece una herramienta muy importante es reinvertir las ganancias con el interés compuesto. El interés compuesto básicamente es hacer intereses de los intereses. O sea, en vez de gastarte la plata en la primera cosa que se te ocurra, reinvertir esas ganancias. Si vos reinvertís las ganancias, literal vas a hacer que tu dinero crezca exponencialmente con el tiempo. Eso es básicamente el interés compuesto. Por ejemplo, si vos invertís, ponele $1000 y lográs un 10% anual sin retirar ganancias, en 20 años tendría más de $6700 sin agregar dinero. Esto es más algo que yo hago, pero me parece muy importante. No retires las ganancias de las inversiones. O sea, lo mejor es guardar una determinada parte de tu sueldo y usarla específicamente para invertir. Y no retirar esas ganancias y usarlas para generar el interés compuesto. En realidad es básicamente lo que yo hago, pero vos haces lo que quieras. O sea, yo aprendí que es mejor no retirar tus ganancias prematuramente. Y bueno, literal dejarla ahí hacer que el interés compuesto te genere mucha más plata. Y bueno, la última lección o el último consejo es siempre seguir aprendiendo con las inversiones. Porque el mercado cambia y literal lo mejor es seguir evolucionando con él, o sea, no quedarse en las cosas que invertías, aprender nuevas habilidades y literal nunca dejar de aprender porque, como te acabo de decir, el mercado cambia continuamente y si no te adaptás, literalmente vas a perder plata. O sea, para mí la mejor inversión es invertir en tu educación, seguir aprendiendo y justamente así vas a mejorar como inversor. Bien, este fue el final del video. Si te gustó el video, si no te embolaste durante todo el video, no olvides dejarme me gusta, suscribirte y compartir. Obviamente recordá que nada de este video es una recomendación de inversión, vos tenés que hacer tus propios análisis e invertir.